Bueno, pues la tarde de hoy, sobre todo hoy viernes 17, nos encontramos aquí en Cancún. Un privilegio también de hace un rato escuchar las exposiciones de los autores, en este caso de cómo se escribe, sobre todo también esta crítica de que los mexicanos no leemos, y la otra parte también cómo captar la atención de la gente, ¿no? Y también hace un rato pues tuve la oportunidad de escuchar al compañero de Derechos Humanos, donde hablaba no solamente del top el tema de los derechos, pero también por otro lado muchos de nosotros también, muchos no alcanzamos a dimensionar hasta que el problema ya está encima de nosotros. Y este es un problema serio porque pues de cierta manera hay una amenaza prácticamente en nuestras vidas y muchas veces no tenemos tiempo de reflexionar. Y esto que cuando escuchaba yo en referencia a uno de los poetas que escribió uno de los compañeros hace un rato me antecedió, hablaba de que nosotros en general pues somos los que estamos cavando nuestra tumba, ¿no? Cuando escucho esto, pues el día de hoy, ya que estamos con nuestro público, sobre todo también los que tienen la oportunidad de encontrarnos también en las redes sociales, y por otro lado también los que nos escuchan y nos ven, pues esta es una oportunidad también a aprovechar para compartir estos temas de no solamente de un signalí, pues el medio ambiente, no solamente el tema que tiene que ver con el miatzil, que es la cultura, también tiene mucho que ver, por un lado, con el tema del Naat o el conocimiento. Pues el día de hoy, de cierta manera, pues es una oportunidad de compartir un poco de esos temas que hemos venido realizando, de cierta manera, por iniciativas pues comunitarias, porque hay que hablar de que la comunidad puede ser nuestra propia familia, algo que nos unifica en común, ¿no? Por ejemplo, ¿qué temas comunes tenemos? A lo mejor la primera es comer, todo el mundo come. A lo mejor es tomar agua, todo el mundo toma agua. A lo mejor es respirar, aunque no nos damos cuenta. Cuando pasó el COVID todo el mundo se está muriendo por falta de oxígeno, y es cuando damos cuenta que el oxígeno es fundamental. Y entonces, en ese sentido, que cuando hablamos de comunidad es algo que nos ubica en lo común, ¿no? En Cancún, pues acá hay una gran diversidad de comunidades de diferentes partes del mundo, y también los que nos ven o los que nos escuchan en la zona maya, sobre todo los que tenemos la oportunidad de compartir nuestras experiencias a través de las frecuencias radiofónicas, como la Xenca, la voz del gran pueblo, o también la Xepet, la voz de los mayas, o también Xexpú, allá en Calakmul, Campeche. Pues de cierta manera sabemos que nuestra audiencia es maya y por lo tanto hablamos en maya, ¿no? Pero si viniera yo en Cancún, mi público, pues no todos hablan maya, seguramente hay diferentes culturas, pero hay algo en común que nos une, ¿no? O sea, la primera es la vida, ¿no? O sea, todos queremos vivir, y como queremos vivir, lógicamente, ahora que estamos viendo el tema meteorológico, pues de cierta manera, pues las olas de calor seguramente han traído muchos problemas a la gente que vive en otros lugares, porque si no tienes aire acondicionado no puedes dormir. Por otro lado también el tema, pues en referencia a lo que estamos viendo a nivel nacional de las inundaciones, en donde vemos un fallo de un sistema generalizado, en donde por un lado, o sea, quién tuvo la culpa o quiénes no tuvieron la culpa, pues aquí se desnuda la realidad. O sea, se supone que los que están en el sistema pues deben estar preparados también, que cuentan con los elementos, los materiales, los recursos, la parte legal para hacerlo, ¿no? Y entonces, y la ciudadanía, pues lógico, muchos están pues, seguramente trabajando, otros seguramente durmiendo, pues cada quien metido en sus ámbitos, y pocas veces tienen chance de monitorear el estado del tiempo. Así que bueno, de tal manera que hoy México y en diferentes partes del mundo estamos viendo catástrofes, y nosotros también estamos padeciendo, y ahora que también los sistemas meteorológicos internacionales muestran que hay posibilidades, aunque sea de lluvias, que nos llegue por estas regiones, ¿no? Y muchas de las veces no alcanzamos a dimensionar, de acuerdo entonces a lo que en común nos junta. Seguramente los que trabajan en la zona hotelera, cuando empieza a llover, pues lo primero que dicen pues es que está lloviendo, para ellos es mal tiempo, ¿no?
¿Por qué? Porque seguramente no quieren mojarse los pies o que le pase un carro que lo moje con la encharcadera, o en su casa hay un permanente goteo. Pues para él es un mal tiempo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando las lluvias empiezan a caer en el campo? En el campo, al final de cuentas, muchos se alegran porque los campesinos de la región dicen están cayendo millones de pesos, ¿no? En referencia a que es una lluvia que cae del cielo y que de cierta manera irriga las plantas. Y curiosamente, si uno tiene agua de pozo para regar, no tiene la misma expresión de la planta a la lluvia que cae. Por ejemplo, podemos pasar regando las plantas que tenemos en el traspatio y no lo vemos verde, ¿no? Pero después de una lluvia o dos lluvias intensas, la planta crece diferente, más verde, más rápido. Y es cuando uno empieza a darse cuenta la diferencia del agua de riego que sacamos del pozo y la que cae del cielo porque trae nutrientes en su arrastre en que viene cayendo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Estoy tratando de platicar de esos temas en común que nos juntan, que nos unen. Y entonces, como todo el mundo queremos tomar agua limpia, ¿qué estamos haciendo para que esta agua estuviese limpia? ¿O solamente estamos preocupados por consumir agua embotellada, aparentemente limpia, pero no estamos haciendo nada que el agua se mantenga bien, ¿no? Seguramente es aquí donde empieza la relación de campo y ciudad, porque hay estudios que demuestran precisamente cómo es que de cierta manera en el campo, pues realmente son espacios donde la gente aprovecha la lluvia, no hay mucha carretera para que impida, en este caso, la filtración del agua, hay monte y el monte es el que filtra el agua y por lo tanto esta agua que filtra pues se va a los mantos subterráneos y por lo tanto esto permite que vayamos teniendo pues estos ríos subterráneos y se habla que Cancún o la Riviera Maya es el lugar donde se está prácticamente consumiendo gran parte del agua en lo que está generando en tierras peninsulares. La pregunta es si en Cancún o la Riviera Maya son recíprocos al agua que se colecta en el campo, ¿no? O sea, es aquí donde si hay una cultura de la Riviera Maya solo de consumo de agua y no de conservarlo, entonces acá empieza el tema del Xoquín o las cabañuelas, que es el día que hoy en día vengo a platicarles un poco, aprovechando estos escenarios, sobre todo de estos bienes materiales e inmateriales. ¿Qué es lo que el pueblo maya ha hecho a través de los siglos y que hoy en día pues es de respeto, de reconocimiento en diferentes partes del mundo y que de repente muchos de este reconocimiento se refleja en esas visitas que vienen realizando en Chichén, en Uxmal, en Sayil, en Tulum o en diferentes lugares, pero también este reconocimiento se expresa también en la visita o también de la investigación de importantes investigadores del mundo, rusos, alemanes, estadounidenses. Entonces cuando uno se da cuenta que hay una mirada de mucho enfoque hacia las culturas originarias, sobre todo la cultura maya, hay que reconocer que los 6 países donde está ubicada esta cultura, desde México, Belice, Guatemala y todo ese tramo de países donde se encuentra esta cultura, se han encontrado evidencias de una cultura que de cierta manera en este momento sus ciudades antiguas ocultas por el monte, pero están encontrando inclusive espacios donde se filtra el agua, también investigaciones que hablan de una práctica del manejo del monte, lo que significa que la milpa es una expresión de la práctica del monte y que hoy en día muchos investigadores están prácticamente denostando el sistema milpero cuando no tienen muy claro qué hay alrededor, porque hay toda una cultura y hay también detrás todo un proceso metodológico y tecnológico. Hay que recordar que precisamente antes de la llegada de los españoles hubo millones de habitantes mayas en estos espacios. Se habla de que la península de Yucatán estaba totalmente, pues prácticamente habitado y por lo tanto los montes que hoy tenemos, que observamos, es el jardín del pueblo maya y por lo tanto cada planta tiene nombre. Por lo tanto, cada suceso que pasa en el territorio es vista desde una mirada sagrada, Kilich, Kilichha, en términos de agua sagrada, Kilich, o sea, Kushtal, en términos de la vida, Kilichik, en referencia del viento, y así nos vamos con todas las expresiones sagradas, porque es una relación de respeto. Entonces, eso significa entonces, no es lo mismo que el sistema hoy en día que nos diga,
pues el agua hay que cuidarla desde una mirada occidental, a diferencia que yo diga, este agua es sagrada, entonces tengo que cuidarla, ¿no? Pues esta parte forma parte de todos esos estudios que venimos realizando en el territorio. En nuestro caso, ya en particular, hoy en día yo tengo 57 años, desde los primeros 3 o 4 años de vida he estado metido en el monte con mis abuelos, y por lo tanto he estado prácticamente analizando. A lo mejor en estos tiempos actuales es un poquito, a lo mejor no hay esa oportunidad de muchos de los que estamos en el territorio de entender estos conocimientos de los abuelos. En mi caso, en los años prácticamente 70, tuve esa oportunidad de ver también cómo al final mis abuelos y mi bisabuelo, don Nemencio, que esto lo escribo precisamente en este libro, y que en este libro hago un relato autobiográfico y de mis abuelos, que de cierta manera cuando los conocí tenía más o menos más de 90 años, lo que significó, estoy hablando de los años, a inicios de los 70, prácticamente estamos hablando de gente que nació antes de 1900. Son gente que inclusive mi abuela me platica de su papá, que es mi bisabuelo también, que nació en el movimiento social maya y estuvo participando en el movimiento social maya, y esto de cierta manera en mi niñez lo fui escuchando, y hoy en día pues de cierta manera ya lo redacté, esta perspectiva, como esta mirada de los movimientos de los pueblos mayas en el territorio, y lo que me toca vivir en los años 70, en los primeros años cuando hubo la sequía. Y en este libro relato precisamente eso, ¿no? O sea, como mi bisabuelo le dice a mi abuelo, ¿no ves que esa lluvia que cayó era un 3 de mayo de 1976, 75 y 76? Le dice, no hay las condiciones, sí estuvo buena la lluvia, pero no va a haber más lluvias, no está asentado el temporal, más que eso decía en maya. Yo escuchaba, por un lado era muy chamaco, escuchaba este debate de dos generaciones, el bisabuelo y el abuelo, y entonces lógicamente el abuelo pues hizo su terquedad y sembró toda la semilla, y es ahí cuando tuve la oportunidad de ver cómo se pierden hectáreas de milpa, y también esa desesperación que me encuentro, y cierta manera una desesperación porque se perdió prácticamente todo lo sembrado. Yo tenía 3, 4 años, y cierta manera vi también que ya no había comida aquí en el estado de Quintana Roo, precisamente en la zona de Sabán y Zacalaca. Me tocó ver que no había comida, hay que ir bajo los montes a buscar la chaya silvestre. Esa chaya silvestre era lo que teníamos que juntar, porque también la sequía era tremenda. No había hojas, la lluvia no se había acentuado, estamos hablando más o menos entre mayo y junio, porque la lluvia prácticamente llegó el 18 de julio. Y esta redacción que hago en este libro, como parte de esta memoria, de este encuentro de mi niñez con mi bisabuelo y con mi abuelo, la intención de este libro, y también el día de hoy, platicar el tema de las cabañuelas, como de cierta manera yo escuchaba entonces, mi abuelo decía, no está sentado el tiempo, entonces estamos hablando que las lluvias de los años 70 eran lluvias que caían precisamente a mediados de abril, y prácticamente la siembra se hacía con las lluvias del 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Entonces la gente tiene estabilizados sus indicadores para la siembra. El 3 de mayo es el primer Yunchak, o sea, el primer dios de la lluvia, y el segundo Yunchak tenía que ver precisamente el 15 de mayo en honor a San Isidro Labrador. Realmente es un santo católico, pero en realidad hay un Yunchak detrás, o sea, hay un señor del monte, y eso significa, es otro indicador de las siembras. Y si no lloviera el 15 de mayo, había otro subindicador territorial en Tatsiu, San Bernardino de Siena, 20 de mayo. Si no lloviera el 20 de mayo, otro indicador muy poderoso que tiene que ver con el Tupchak, o el señor de la lluvia, tiene que ver con precisamente la fecha del 13 de junio, día en ese caso dedicado a San Antonio de Padua, pero es el tercer Yunchak oficial, y este Yunchak se asocia con las culturas mesoamericanas, y me he encontrado en mis viajes en el Perú, precisamente la gente de allá, el 15 de junio, que tiene que ver mucho con el movimiento de las estrellas Pléyades, y esta relación que tiene con el movimiento de Pléyades tiene mucho que ver con el sistema de siembras de la milpa maya, y también de las siembras en este caso de la papa allá en el Perú. O sea, esta relación de los peruanos, los incas con nosotros, hay una relación muy, muy chida, muy intensa, y que me toca visitar estos lugares para compartirte conocimiento que de cierta manera, pues yo desde mi niñez lo traigo arrastrando, ¿no? O sea, lógicamente, perder la siembra me tocó ver
cómo esa desesperación de la familia haciendo sacar ceremonias mayas en toda la región y la lluvia no llegaba. Pero también me tocaba escuchar el debate de la gente que decía, si van a hacer ceremonia, que no haya inconformidad. Aunque no estés de acuerdo, pero no manifiestes. O sea, aunque no te lleves con la persona, pero tampoco lo expreses, porque si no la ofrenda no va a ser recibida. Ese debate cultural del pueblo maya, en un momento que me toca verla, hoy en día está en sus sectores. Vemos que el pueblo maya está totalmente fragmentado por grupos religiosos que están llegando del norte, en donde no quieren que se respete a los Yuntziló, en donde no quieren ni siquiera ser mexicanos porque no les interesa rendir honores a la bandera, no les interesa ni siquiera la lengua maya, y la religiosidad maya es mal vista porque para ellos es el culto al demonio. O sea, traen sus propios demonios desde una religión externa y desde nuestro territorio callarnos, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo otras religiones que llegan prácticamente a lo que no hizo la conquista hace más de 500 años, actualmente, hasta ahora que escuchábamos a él, en donde no somos capaces entonces de entender esta realidad, somos callados en nuestra propia tierra, y es destruir a los recursos, porque el agua que están consumiendo los cancunenses, la Riviera Maya, viene de los pueblos mayas bajo la perspectiva del pueblo maya. El día que los pueblos mayas decidieran destruir estos recursos, los de Cancún no van a tomar agua limpia. Se les acabó este paraíso a los hoteleros y a todos los que viven del turismo. Esta cultura que en cierta manera respeta los recursos, tiene una forma, una cosmovisión, y es la que está dando agua a Cancún. Y eso no lo entienden los cancuneses. Los pueblos originarios del mundo tienen una perspectiva de respeto al agua. Digo esto como una forma también de que todos entendiéramos que tenemos que respetar esta mirada de los pueblos indígenas desde su perspectiva, cómo cuidan el agua, cómo cuidan el monte, cómo cuidan la comida o los alimentos, pero sobre todo el conocimiento. Entonces el día de hoy hablar del Xóquin como un tema fundamental en mi formación en mis primeros años de niñez, pues eso lo encuentro en ese debate generacional, y de cierta manera me indujo a estudiar la agricultura. Pues al final tuve que estudiar agronomía en la Universidad Autónoma Chapingo, especializándome en la genética, en la fisiología, y traer toda esa línea de debate a tierras mayas a 31 años de distancia de investigación a través de los medios de comunicación y también a través de los relatos, pero en lengua maya. La intención entonces es volver a recapitular desde nuestro idioma de que el nat plasmado en el idioma maya no es lo mismo en castellano, porque esa perspectiva que yo diga del Kuxtal, seguramente la mirada occidental del castellano es una mirada fría de la vida, mientras que en Kuxtal mi vida como pueblo es totalmente entendida no desde el individuo, desde la colectividad. Los pueblos indígenas que miran desde la colectividad no miran desde el individuo. Entonces es aquí entonces los idiomas mayas, sobre todo en Quintana Roo, está en esa perspectiva. Puedo decirles, si yo me encuentro a un quintanarroense maya caminando por el caminito por allá y le digo tush kabin tak pinón guatin tak pinón shimba, pero solo está yendo él, porque el pinón no lo está diciendo en singular, lo está diciendo en plural. Tanajana, estás comiendo, tan hanglón, y solo está comiendo. Pero hanglón no está hablando como individuo, está hablando en plural, o sea, entre mucha gente. Esas expresiones mayas que hablan de la colectividad muestran entonces la riqueza conceptual, no solamente de un idioma, el pensamiento del pueblo. Y el día de hoy, pues todo esto me trae a colación de entonces de hacer una investigación, no desde el gobierno, porque el gobierno no ayuda a ese tipo de modelos. Tuvimos que trabajarlo desde el modelo de la investigación comunitaria, desde las milpas, con el conocimiento que traigo desde mi pasado y también desde la universidad, echar a andar este proyecto con la comunidad, con los integrantes de la comunidad, sin lana, sin nada, y no venimos a la ciudad a llorar. O sea, muchos vienen a la ciudad a llorar porque de cierta manera, deme lo que sea, pégueme, hazme lo que quieras, pero dame trabajo. Los mayas no pensamos así. Los mayas nos preparan para la vida, nos preparan a vivir con lo que tenemos. Y creo que esta expresión de mis abuelos de las zonas de los centros ceremoniales me ha permitido, junto con el equipo, el colectivo Xóquin, un grupo de mayas, que trabajamos y lideramos un proceso en donde de cierta manera
Este conocimiento que hoy en día les comparto es un conocimiento que hemos tenido el sacrificio como comunidad de compartirlo. No podemos decir que alguien nos los regaló, no podemos decir que alguien los patrocinó. Aquí lo hacemos nosotros como comunidad, tal como decimos en el lenguaje Tombe, ¿no? Y el día de hoy pues vine también pues a compartir esa parte. El Shokín entonces, del concepto de Shok significa leer y el Kin como el sol, pero no es el sol, es la vida. El arte o el estudio de la vida desde la perspectiva de los pueblos mayas. El día de hoy entonces, como el día de hoy estamos invitando a los que nos acompañan en las redes sociales y también en los medios masivos de comunicación, el Shokín entonces es un estudio que nosotros acuñamos como comunidad, es un estudio que al final afianzamos, porque todavía en los años 70 no se estaba muy claro si era Shokín, lo veían precisamente como cabañuelas. Hay que recordar que hace 500 años los que llegaron aquí pues destruyeron, quemaron, mataron, o sea, asesinaron, para que nadie se exprese en su idioma o busque el conocimiento del territorio, sino que seamos los que denostemos la cultura maya desde hace 500 años. Entonces es lógico que entonces no podemos trabajar aquello que nos sirve, porque al final, aunque nos digan que somos libres, en la práctica no hay libertad, ni siquiera en la educación, porque nos inducen modelos educativos occidentales individualizantes. Inclusive en el trabajo se pregona solamente el yo y no el nosotros, en la comida igual. Por eso vemos hoy múltiples problemas de este occidentalismo, porque cada quien tiene un proyecto individual, no tiene un proyecto en colectivo. Los proyectos colectivos los tienen los pueblos originarios. Y esta razón de que el Shokín entonces viene a partir de este estudio y que empezó como cabañuelas europeas con este método. Hay que reconocer que ellos llegaron, los españoles, destruyeron la nuestra y se impusieron la de ellos, vino la crisis. Entonces cuando la gente habla de las cabañuelas en crisis, que no se aplica la misma, claro, es el conocimiento occidental que ya no sirve. El Shokín sí sirve. Muchos me dicen de que ya no funciona. Les digo, no funciona porque no observas, ni siquiera vives tu vida. ¿Cuánta gente de la Riviera Maya, los que vienen a trabajar en la zona hotelera, tienen que levantarse 2, 3 de la mañana para subirse en un autobús, para venir a trabajar en un hotel dado en Cancún, en la Riviera Maya? Cuando regresan 9, 11 de la noche todos cansados, no vieron qué pasó en la casa, no vieron si está Sancho, no saben si sus hijos han tomado droga, no saben nada. ¿Y cuánto ganaron? Unos cuantos centavos. Pero usaron su yoche, su figura de ellos, de que en ese hotel o en ese lugar trabajan los mayas. Pero no les pagaron ni el trabajo ni la exposición física. ¿Qué significa? Debieran haberles pagado mínimo, porque están exponiendo la cultura maya a través de la fisonomía nuestra. Debieran de haberles pagado ese salario digno. Debieran haber dado también el dinero necesario para dignificar esta cultura de estos pueblos originarios. Entonces, decirles entonces del concepto de Shokín implica no solamente el estudio del tiempo, estudio de la vida. En nuestro libro de relatos platicamos entonces del Hetsmek como el principio de la inducción. No es el bautizo maya, es la presentación de los mayas a su comunidad y a su ambiente. El Shokín entonces implica desde los primeros años de vida empezar a conocer como los abuelos mayas conocen la vida. Entonces, así como yo encontré el debate de los abuelos en los años 70 de si llovía o no llovía y perdíamos la cosecha, entonces encontré que el abuelo decía, de este tiempo, no había hormigas en movimiento, no había nada. A ver, hay bacho, tenemos que escuchar el canto de la chachalaca, y no están cantando. Claro que cantan, pero cantan en forma normal para ellos. La parte normal de la chachalaca están cantando más o menos, prácticamente 6 de la mañana, 8 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde. Pero un canto normal de la chachalaca tendría que ser en la medianoche, 3 o 4 de la mañana, que significa cambio repentino del tiempo y de lluvias. Esa perspectiva del comportamiento de los animales del monte y de la vida misma forma parte del estudio de Shokín. Hoy en día, a pesar de todas las huellas donde denostaba nuestra cultura, prácticamente cuando iniciamos, me dicen, tuviste que estudiar en la universidad para que luego regresaras y dijeras que esto sirve. ¿Para qué fuiste en la escuela? Precisamente para confrontar que la universidad nos prepara solamente con algunos elementos. Cuando terminas tus estudios das cuenta que no sirvió para nada. O sea, al final solamente te reencuentras contigo mismo. Claro, es de interés tener una referencia, es como un espejo para vernos. Entonces, escuchar al abuelo hablar de las hormigas, escuchar al abuelo hablar de las aves, escuchar los tiempos anormales para la gente,
para que pronostique la lluvia es reencontrarnos con los bioindicadores. Todo eso lo hemos construido en 30 y tantos años en un debate de radio, en las radios indigenistas, en la Shepe, la Sheikh y la Sheshku. Agradezco a ellos esta oportunidad de hacer este tipo de procesos y también a la comunidad que participa en el colectivo de formar parte del estudio de los bioindicadores. Hoy en día hemos avanzado bastante. Aquellos que denostaban el conocimiento hace 30 años, hoy en su cara les digo, no funciona porque no lo ves. Subes en tu carro, tampoco ves. Llegas a tu oficina, tampoco ves. Sales de la oficina, entras a tu casa de noche, no ves. ¿Qué vas a ver? Para ti no sirve nada de los conocimientos antiguos, porque no lo vives. Entonces es ahí, hoy en día vengo a compartirles que este conocimiento existe y lo hemos estado trabajando. Este conocimiento lo hemos presentado en diferentes países. En el Perú hemos trabajado con ellos, con la gente de España, con la gente de Francia, con la gente de Estados Unidos, con los compañeros de Guatemala. Hemos estado trabajando con los calendarios antiguos, con la gente de Belice. Y precisamente los próximos días me toca estar a partir de este inicio de semana en los Estados Unidos para compartir el Shocking, las cabañuelas para algunos, pero el Shocking. Entonces, es allá está el debate con los académicos, con los alumnos de la Universidad del Atlántico, y también hace un rato estábamos también con los productores y los campesinos en Tenabo. Hace 3 días estábamos con ellos. Pues es un debate encendido en las redes sociales, en lo presencial, en los campos de cultivo. Decirles entonces que la construcción de los bioindicadores, donde entran las hormigas, donde entran los pájaros, inclusive la luna y el sol pronostican la posibilidad de lluvia o sequía. Mi pueblo, que es Petú o Peto, viene del concepto Pet, que significa como el halo, y el U, en ese caso como luna, pero muchos lo interpretan como corona de la luna. Es la mirada castellana y occidentalizada. No es eso. En el libro platico de que no es eso, porque los que visitaban Peto en aquellos años era un caminito muy jodido para transitar los caminos peligrosos entre Yucatán y Quintana Roo. Pues tendrían que saber si llueve o no llueve. Si lloviera, tendrían problemas con el famoso bo, el animal prehistórico. Entonces, ¿esto qué significa entonces? Pues tienen que ver si hay lluvia, pues quedarse en Peto. Es allí el nacimiento del nombre de Peto como Petú. Entonces, en lugar de decir que es corona de la luna, es el lugar donde está el halo lunar, que es diferente. Porque el halo lunar es el que pronostica lluvias o sequía, no corona de la luna, que es vista desde los españoles. Es aquí donde tenemos que reivindicar los conceptos mayas desde su dimensión. Los pueblos de la península de Yucatán, muchos están en maya y tienen una perspectiva diferente a lo que se pensó en español. En este punto yo debato en ese libro conceptos que tienen que ver con el nombre de mi pueblo Petú, que tiene que ver con el halo lunar desde su principio de pronóstico. También conceptos, por ejemplo, que tienen que ver Lotenca, que no lo encuentro en espacios de que el concepto del lote, la diversidad de ideas, pero muchas veces son ideas occidentales, que no hay un encuentro con nosotros mismos, sino que hay que pensar entonces en un Lotenca de análisis, de debate. Entonces, la construcción del Shocking, que en el fondo estábamos viendo una mirada de acá, podemos ver que para este año, de este estudio, que tiene matices de las cabañuelas europeas, tiene una metodología de las cabañuelas europeas, pero matizadas, porque estamos en el reencuentro de los conocimientos locales de Shocking. Entonces hemos rescatado los bioindicadores, seguimos rescatando el nombre real como Shocking, ya no como cabañuelas mayas. Seguimos trabajando modelos de estandarización de datos y por lo tanto este año, con el estudio que hicimos en enero, pues lo catalogamos como el año de lluvias irregulares y le llamamos el año del Mamanchá. Lo que significa, en un pueblo de Carrillo Puerto, en un pueblo como es Peto o inclusive Cancún, dice llueve, está lloviendo, pero llueve una colonia, 2 cuadras, y llueve muy intenso, pero no llueve parejo. No tenemos nubes muy grandes y no está lloviendo muy bueno, que digamos. Y este problema que hubo precisamente de las lluvias, del Mamanchá o lluvias irregulares, ha sido el problema número 1 en la península de Yucatán. Y bueno, y eso estamos viendo como parte de los cambios climáticos. Y también por otro lado, estamos viendo, a pesar de que se habló de un chaquical, pero observamos el chaquical en su señalamiento de junio. Podemos ver ahí en junio, agosto, septiembre y octubre no tiene lluvias. Y está hablando de Mamanchá, es como una contradicción entre el Mamanchá, que significa que no hay lluvias, sino que lluvias irregulares, y un chaquical. Lo que está diciendo de posibilidades muy raras, porque no tiene la lluvia, inclusive en el pronóstico, y lo está mostrando.
Para nosotros cada año es un estudio permanente. Entonces estamos trabajando este modelo y que hoy estamos cumpliendo este año 20 años de estudiar. Tenemos un pronóstico cercano al 70%, lo que significa que este conocimiento, todavía muchos de los que estudian con su sistema satelital, con todo lo que tiene tecnología y mucha lana, pues tienen un acercamiento, de repente dicen llueve y no llueve. Y los mayas tienen sus indicadores, aunque están jodidos para algunos, pero esto sirve para la milpa, sirve para la vida. Y nosotros queremos trabajar con los elementos que tiene la vida. No descartamos los satélites de las huellas marinas. Hablamos de que todo este tipo de estudios tienen que ser complementarios al nuestro, porque al final estamos en los tiempos para cultivar la tierra, también tenemos que generar los alimentos y tenemos que cuidar todo lo que está en los recursos, sobre todo magnificar la cultura maya. En ese sentido, lo que queda de acuerdo a ese estudio, podemos, tal vez no se ve muy bien la pantalla, porque pues puse allá la manta, porque no se alcanza a ver. Lo único que les puedo decir que para poder entender la parte lluviosa es precisamente a partir de este color y ver la parte azulosa, y vamos a ver que la concentración de lo azuloso, más o menos de tramo, prácticamente recae en septiembre, octubre y noviembre, parte de diciembre, inclusive aquí se ve. Entonces, en ese sentido, ¿qué está diciendo? Que las lluvias están concentrándose en los últimos meses de este año 2025. Y resulta que eso lo mostró el estudio del Shokín y lo presentamos en febrero en diferentes universidades de la península de Yucatán. ¿Y qué está sucediendo? Resulta que cuando empezamos el estudio en el 2025, enero-febrero, teníamos el modelo que le llaman el efecto del niño. Y entonces había esa parte de las sequías y menos lluvias. Pero ¿qué sucedió en las semanas pasadas? Ya estamos en otro modelo de efectos de pronóstico de lluvia. En este caso ya no es el niño, es la niña. La estabilidad de las lluvias, entonces, con la niña, prácticamente está coincidiendo con los meses del pronóstico que vimos precisamente en el estudio de las cabañuelas. Para verlo en español, pero Shokín desde la lengua maya y la cultura maya. Con esa parte les puedo decir entonces que estamos adentrándonos en un conocimiento, trabajando, no vamos a hablar como el rescate, sino que de cierta manera buscamos la preservación de los modelos, cómo los milperos trabajan su sistema de pronósticos, y eso permitiera entender y conocer la vida. De inicio, la milpa. Segundo, la vida misma. Tercero, buscar que el conocimiento sea no en lo individual, sino que en lo colectivo. Y bueno, pues, de cierta manera, pues una parte de nuestra experiencia lo plasmamos en un libro, en donde la intención es ver, mostrar cómo las familias mayas, a pesar de los problemas del individualismo, a pesar de los problemas que hoy en día, la crisis cultural, porque pues de cierta manera podemos ver que hoy los que hablamos maya, muchos de los hijos ya no hablan maya, porque el ámbito académico es totalmente en español, el ámbito laboral es español, no estamos en nuestras casas y por lo tanto somos lumbres en la calle y oscuridad en la casa. Vienen problemas muy serios, la decadencia cultural es terrible, donde entonces por un lado tenemos una corrupción de todo el sistema, desde el gobierno y la familia. Y de cierta manera tenemos que ver que la riqueza de la cultura maya es la que hoy en día se expresa en el agua, que todos los días los cancunenses toman, los de la Riviera Maya. El día que estos negocios vean de que la cultura maya no está aportando, entonces ellos están haciendo negocio a costa de la destrucción del territorio maya y de los recursos. Tienen que valorarlo, porque destruyendo la cultura maya, pues prácticamente matan a la gallina de huevos de oro. Ya no hay agua para la zona hotelera, ya no habrá agua para los turistas, y vienen todos los problemas complejos que tienen. Si ellos tienen recursos, es porque hay una cultura viva todavía. Pidamos respeto y entendamos que la cultura maya vive, y por lo tanto hay que dar el lugar que le corresponde. El día de hoy, pues solamente vengo a compartirles eso como parte del mensaje del sistema que estamos trabajando, el Shokín, visa la colectividad europea o lo que sea, como las cabañuelas. Pero por otro lado, el trabajar con el tema de nosotros, o sea, el territorio. Por eso invito, todos los que vengan a la península tienen que entender que ya son peninsulares y por lo tanto tienen que cuidar el territorio. Si no lo hacen, es un harakiri al final de cuentas. Esa es la invitación y agradezco este espacio para compartirles. Hay muchas cosas que señalar y platicar, pero creo que eso es lo fundamental a lo que viene hoy. Compartirles que es el momento nuestro como humanidad. Como pueblos diversos tenemos que tener un punto en común. ¿Qué significa? El agua, el aire,
nuestra forma de ver la vida. Esa es la invitación, que seamos respetuosos, interculturales. Es todo, muchas gracias. Oh. Bueno, me felicito y me siento muy honrado de que nos haya acompañado nuestro amigo Bernardo Kamal Arush, duende del Mayab, pero aprovecho para decir que en una plática con nuestro amigo Justo May acerca del tema de el ejercicio intelectual, el sentirnos afortunados de conocer a personalidades que tienen un alto nivel académico, profesional y de investigación, como fue el caso de nuestra amiga Irma Balam, como es el caso de Arush, duende del Mayab, Bernardo Kamal. Es esa parte que vamos embonando en nuestra realidad, y en esa, tal vez como Justo May, que también es un gran intelectual, un académico, un escritor, periodista, van embonando esas personalidades brillantes, y pues felicidades. Me siento muy afortunado de tener tanto su presencia, su amistad y sobre todo la participación y acompañamiento en eventos como este tipo. Muchas gracias de nuevo a todos y a cada uno. Gracias. Es que justo, bueno, estoy haciendo el comercial, justo está haciendo un trabajo muy interesante sobre personalidades del Estado, entonces pues hemos platicado, ¿verdad? Sí, yo le he mencionado de algunas personas que la fortuna de conocerlos hemos tenido chance de platicar, y pues bueno, qué mejor recomendación. No, muy interesante, aunque llegué ya por la mitad de esto de... Ya. Sobre todo lo que hay de... O sea,